La Z101 presenta la receta médica de la Z con el doctor Mario Lama, ginecólogo, y el doctor Héctor Guerrero Heredia, psiquiatra. Bienvenidos al programa número 1 de salud en la radio. Muy buenos días y comienza la receta médica de la Z. Hoy es miércoles y los miércoles, señoras y señores, los miércoles hablan los cirujanos. Y hoy pues tenemos un banquete sumamente especial como todos los miércoles. Y tenemos un banquete de una cirugía que es bastante, que no se ventila mucho este tipo de cirugía y que hay muchos tabúes con respecto a ella. Y es la famosa cirugía de la columna vertebral. La cirugía de la columna vertebral, pues, es una subespecialidad tanto en la neurocirugía como también en la ortopedia. Y hoy vamos a hablar, pues, con unos ortopedas de primera línea solamente que han hecho un entrenamiento exclusivo de la columna. Es decir, nosotros no tenemos que ir fuera del país, ni tenemos que buscar por ningún lado un cirujano de columna mientras tengamos a este tipo de médicos, que ya han recibido un entrenamiento y que han estado con nosotros aquí en la receta médica, Guillermo. Así es, mi querido hermano doctor Silva. Tenemos con nosotros a los doctores Carlos Rodríguez Esteves y al doctor Loan Fernández. Johan. Ellos vienen de Spine Center, han estado con mucha anterioridad aquí y ya hemos dialogado bastante del tema. Y así como tú dices, no es una cirugía cualquiera, sino son cirugías muy especiales. Y la capacidad que han demostrado estos doctores especialistas no está en tela de juicio. También tenemos aquí pues a dos colaboradores de nuestro programa, el doctor Daniel Guzmán, que es un especialista en salud pública, y también pues tenemos a nuestro amigo, el doctor Nelson Rodríguez Monegro, pues es ex ministro del Servicio Nacional de Salud. Y nosotros hoy el tema va a ser, vamos a mezclar un poquito lo que es la cirugía de columna con los asuntos que conciernen a la salud pública. A propósito de una noticia que sale hoy en el periódico, que nuestro querido y amado equipo olímpico dominicano pues va a traer un cirujano de la columna vertebral de otro país. Algo que a nosotros nos sorprendió mucho porque ya nos conocíamos, ya yo conocía tanto al doctor Fernández como al doctor Rodríguez Esteves, y yo sabía muy bien que ustedes son cirujanos sumamente calificados en lo que es la parte de la columna, y me sorprendió mucho de que no estuvieran uno de ustedes ahí. No sé si a ustedes se les hizo alguna invitación o ustedes se enteraron única y exclusivamente por el periódico. No sé exactamente lo que sucedió, que pues, me gustaría pues que ustedes nos aclararan un poquito el asunto. ¿Por qué en la República Dominicana el equipo olímpico tenemos que traer un cirujano de columna de fuera cuando nosotros tenemos muy buenos cirujanos de columna aquí en el país, tanto neurocirujanos como ortopedas? Mire, buenas tardes. Gracias al doctor Fernández. Mire, hoy en la mañana de hoy ha sido la comidilla de todas las redes sociales y chats de ortopedia, de columna, de neurocirugía, o sea, y otras especialidades que no tienen nada que ver con este tema. Han opinado sobre eso y hemos estado, como todo el mundo, hablando. Fíjese algo, nosotros no estamos puestos. Hay muchísima gente que tiene su potestad, que tiene un problema, irse fuera del país, usted lo puede hacer. Ahora, cuando usted va a hacer algo aquí, como por ejemplo el Comité Olímpico Dominicano, hay muchos médicos calificados con sus especialidades. Nuestra sociedad de columna, hay médicos que han hecho especialidades en España, Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Uruguay, Estados Unidos, Puerto Rico, en todos los lugares. O sea, aquí hay muchos médicos calificados y también productos, implantes, tecnología de última calidad. Aquí hay neuronavegación, aquí hay
cirugías mínimamente invasivas, cirugía endoscópica. Aquí cualquier cosa que tenga que ver con la columna, aquí se hace. ¿Tú ves? Aquí se hace. O sea, realmente para nosotros nos parece una noticia un poquito extraña, con tanta calidad de cirujanos que hay en el país, que tengan que traer una persona al país, porque si hay una patología, por alguna razón quieren llevárselo fuera, bueno, ya es otra cosa. Pero aquí dentro hay una finca muy buena de cirujanos, ortopédicos con su especialidad, que yo no veo cuál es la razón de hacer eso. Claro, si van a tener un médico aquí, van a tener que certificarlo, porque si es algo permanente que lo van a hacer, digo yo, tienen que reconocer con los médicos, hacer todas las regulaciones del lugar que se deben hacer para eso. Y otra cosa es, respondiendo a la segunda pregunta, nosotros nos enteramos, igual que toda la población, nos enteramos Pero es por que el periódico. ¿Qué es lo que está pasando, Iván? Mira, Yo no estoy déjame entendiendo. explicártelo. Yo sé porque tú no entiendes eso. Tú es una cosa de cirujanos. Tú lo que eres psiquiatra. Pues me voy entonces, yo me voy de aquí si tú no entienden quieres. bien eso. Pero déjame explicarte. Pero Nelson no es cirujano. En palabras sencillas, pero Nelson es un experto. Ah, Un ok, experto en salud ok. pública. Está bien. ¿Qué es lo que está pasando? Te lo voy a explicar en palabras sencillas. Pónmelo suave, antes de irnos a la Suavecito. pausa, para ver realmente qué es lo que está pasando en este Suavecito. país. Nosotros tenemos aquí más de 100 cirujanos especialistas en la columna vertebral. Ok. Y hoy sale por el periódico. Hoy sale por que el eso periódico. está andando por todas las redes sociales, que nuestro amado equipo olímpico Ok. está trayendo un cirujano de columna para el equipo de otro país. No sabemos si ese O sea, cirujano perdón, está al equipo olímpico dominicano, dominicano. que extraen un cirujano ¿para qué? Yo no sé, para la columna. Se Y quiere decir- eso legalmente él puede ejercer aquí. Bueno, en eso ahí tengo que dar la razón Aquí tenemos a dos Nelson. expertos que nos van a hablar sobre todo ese O sea, tema. estamos como sobre ese Guacanagarí. Claro, Más o el menos. complejo Guacanagari. ¿Quién es el comité olímpico? Luisín Mejía. Luisín Mejía. Luisín, no, pero es que hay que llamar a Luisín Mejía. Quiere decir que el Comité Olímpico no tiene la confianza en los No, médicos. no lo tiene, definitivamente. Eso está más claro que el agua. No, pero vamos a preguntarle a Luisín. Ahora, llame Luisín Mejía. también vamos a ver hoy en este Ajá. programa, Héctor, si eso es legal o no es legal. Bueno, es que ahí es que voy, porque por eso le pregunto, y yo sé que tú tienes aquí un equipazo, es más, yo me voy a ir de aquí. Sí, te tú voy no a dejar cabes que aquí te hoy. metas tú en rojo con Luisín Mejía. ¿Qué te Sí, parece? Tú no cabes aquí hoy. Ok, Esto es pero demasiado profundo. tú le vas a pedir a Luisín que llame. Pero claro, Luisín tiene que llamar porque él tiene que defenderse. Ahora, cuando hable el doctor Guzmán y cuando hable Rodríguez Monegro, Sí. ¿Cómo? Nelson Rodríguez Monegro, que hablen sobre eso, de la legalidad de traer un cirujano de columna de otro país, habiendo aquí más de 100 cirujanos muy bien entrenados de la columna vertebral para nuestro equipo olímpico, pues va a tener que llamar. Atención, atención. Alguien que esté cerca de Luisín Mejías, por favor, que trate de comunicarse con la receta médica de la Z, porque la verdad que el tema está muy interesante y él debería aclararlo. Atención, Luisín Mejía. Cundo, ¿tú tienes el teléfono de Luisín? Está bien, pues llámate a Luisín entonces. Llévatelo. Señores, continuamos con la receta médica de la Z. Héctor, esto es muy profundo para ti. ¿Tú quieres que yo me vaya? ¿Por qué mejor tú no te Pero vas? ven acá, hablando como lo... Vete, así, vete, espérate, vete, vete, pero ven vete. acá, Iván. Ajá. Y José Joaquín Puello no es parte del Comité Olímpico. Si él es el asesor. Él sigue estando ahí. Y ¿no? él sabe de esto. Pero yo me imagino que él sabe de Cundo. esto, porque esto es Pero público. también trata de comunicarte con el doctor José Joaquín Puello, porque realmente Esto es público. esto hay que aclararlo. Claro, esto es público. Doctor Daniel Guzmán, a mí me gustaría que usted, como es un gran conocedor de la ley, especialmente la ley 8701 y la 4201, ¿qué usted nos puede decir a nosotros con respecto a la práctica de médicos extranjeros en nuestro país sin haber hecho una convalidación, sin haber hecho un entrenamiento en la República Dominicana? Porque aquí ningún médico se atreve a ir a ejercer a Estados Unidos o a Europa sin haber hecho una convalidación, sin haber hecho un papeleo específico, y mucho menos una cirugía como esta, la cirugía de columna, algo tan delicado. Muy buenos días. Gracias, doctor, por esta invitación. Mire, son de las cosas que preocupan.
En el 2001 se produce en la República Dominicana la reforma de salud. Nosotros habíamos tenido un modelo de salud segmentado. Y en el 2001 se cambia el modelo de segmentado por un sistema nacional de salud. Ese sistema nacional de salud, que no ha sido entendido todavía en la República Dominicana, porque las leyes no es que se prestan a confusión, pero sí para el que no está involucrado en la profundidad, piensa que hay dos sistemas, un sistema de seguridad social y un sistema de salud. Pero no es así, es un solo sistema. No, Daniel, perdóname que te interrumpa ahí en esa parte. El problema de nuestro país es que las leyes están ahí, pero nadie las cumple. Es decir, el incumplimiento de la ley, y después que no se incumple la ley, entonces dice que la ley no sirve. Y entonces a base de resoluciones las quieren empezar a modificar y a trastornar hasta que la convierten en un esperpento. Eso es lo que se está pensando hacer también con estas leyes. Son unas leyes muy completas. Casi nadie las entiende, tal y como tú dices, pero nadie las aplica. Eso es correcto. Pero cuando tú analizas las leyes, la General de Salud es el Sistema Nacional de Salud. Y cuando tú, en el mismo artículo 8 de la Ley 4201, te dice en el párrafo 2 que la principal función de rectoría del ministerio es la supervisión, evaluación y control de los subsistemas de financiamiento, aseguramiento y provisión del servicio de salud. Eso no se ha iniciado. Y ese entra en ese proceso que el rector del Sistema Nacional de Salud es el ministerio, y no lo ha iniciado en 17 años que tenemos de ejercicio, en 14 años consecutivos de los gobiernos del PLD. Pero no solamente eso, entonces, Daniel, óyeme Daniel, no solamente eso, que no se ha iniciado, sino que cuando se crea esta ley, si comparamos el presupuesto de la nación cuando se crea esta ley y el presupuesto de la nación hoy en día es 14 veces mayor ese presupuesto que el que era cuando se legalizó la ley. Y todavía nosotros no tenemos aquí ni 500 clínicas de primer nivel, de primer nivel de atención. Ese es un tema que vamos a ir llegando gradualmente, pero el tema que traen los especialistas es importante y la pregunta. Y para llegar a la pregunta voy acondicionando. Entonces, el rector del sistema es el ministerio, que no lo ha asumido en ningún momento, le ha interesado asumirlo. Entonces, fíjense, son las leyes más completas que ustedes pueden imaginar que hay ahora mismo en el mundo. No estoy hablando de América, estoy hablando del mundo. Y si se aplicaran estas leyes como fueron promulgadas, nosotros pudiésemos estar en uno de los primeros lugares del mundo. Porque lo que le cuesta a Cuba el 10% del Producto Bruto Interno, que ha logrado unas condiciones de salud excelentes, con mortalidad infantil de 4 por 1000 nacidos vivos y mortalidad materna de 38 por 1000, lo que le cuesta a Costa Rica el 7% del Producto Interno Bruto. Si estas leyes se aplicaran, se implementaran como fueron promulgadas, nosotros con el 3% tuviésemos el mejor sistema de salud del mundo. Fíjense que no se cumple. Mírenlo cómo están los especialistas, reclamando porque vienen y se admite con esa, qué sé yo, cómo se puede decir, que puede venir cualquiera a ejercer en la República Dominicana. Es responsabilidad del ministerio, una ley orgánica, en el artículo 92, 93, todo el ejercicio de los profesionales de la salud. Entonces, y yo lo voy a leer porque no quiero que me digan, está especulando, no dice así. Para el ejercicio de la profesional en la ciencia de la salud y profesional de la FINE, será necesario haber obtenido título o grado correspondiente otorgado por una universidad nacional reconocida por el Estado y obtener el S4 del Poder Ejecutivo. 93. Los dominicanos graduados en universidades extranjeras en cualquier área de la salud solo podrán ejercer en la República Dominicana una vez haya validado el título correspondiente y el Poder Ejecutivo lo haya. Entonces, inclusive el dominicano graduado en una universidad extranjera tiene que validar su título. Y ustedes conocen que hay muchos extranjeros que no han validado su título en la República. Párrafo 1.
para poder ejercer en la ciencia de la salud y profesión, los extranjeros que hayan hecho especialidad deberán cumplir con lo establecido en la ley, que es, por ejemplo, hacer la pasantía. Párrafo 2. Se crea la Comisión Nacional de Reválida del Título. ¿Está funcionando esa institución? Se ha conformado con la finalidad de revalidar los títulos profesionales de salud graduados en el extranjero. Y dice por quién estará constituida. Los extranjeros que sean profesionales de la salud y que hayan estudiado en la universidad extranjera solo podrán ejercer cuando exista acuerdo del Estado para el ejercicio de los profesionales de ambos países. Tiene que haber previamente un acuerdo entre Estados. 2. En el país que no exista la oferta de este servicio o que dicha oferta no sea suficiente. 3. Y que cumpla con la reválida de título y el Poder Ejecutivo haya otorgado el S4. Fíjense lo que le están violando a la sociedad de ortopedia y a los profesionales distinguidos que están aquí. Todo lo que dice la ley se lo están violando. Y una institución del Estado. Entonces, en un país que no se respeta la ley, ¿dónde puede ser? Y tú tienes a medio Congreso hablando de modificar la ley y no se ha comenzado a ejecutar la ley, porque esa ley es el producto. Esa ley es el producto de miles, de bastantes estudios que se realizaron durante la década de los años 1990. ¿Cuál fue el diagnóstico situacional de 1990? Que el país tenía un modelo de salud cementado, CESPAS, IDSS, privados y otros. Una excesiva burocracia, subsidio de la oferta. Eso se mantiene, o peor todavía, excluyente, inequitativo, ineficiente, centralizado, asistencialista hospitalaria, baja cobertura, poca regulación, poca supervisión, poca organización, baja calidad, mortalidad infantil de 39 por mil nacidos vivos, materna de 228 por mil y asegurado apenas el 19%. Una baja inversión de salud del 2.2%. Eso no ha cambiado prácticamente. Prácticamente, a pesar de que tenemos esa ley, la General de Salud, que crea el sistema nacional y la ley que crea el sistema de seguridad social. Entonces es un sistema. Ese sistema, todo sistema tiene un procesador. Y conocemos bien el sistema. Entonces, si ese procesador y el rector es el ministerio, ¿qué entra? El objeto del sistema, que es la población. El factor estructural, factor condicionante y los insumos. Y los 3 subsistemas, aseguramiento, financiamiento y provisión de los servicios. Vamos a evaluar la eficiencia al interior del procesador. Lo que acabo de decir, nosotros con un 3% podemos entonces ofertar al 100% de la población. Y con esas condiciones se hizo fundamentalmente focalizado en 2 segmentos de población, o dos segmentos, que son los que se categorizó en la República Dominicana como los regímenes subsidiados y contributivos subsidiados. Guzmán, vamos a darle un momentico al doctor Rodríguez Monegro, que fue director del Servicio Nacional de Salud, para que nos dé su opinión con respecto a esta decisión que toma el Comité Olímpico que nosotros creemos que uno de los asesores es un médico de muchísimo prestigio en nuestro país, que invita o trae o va a traer, no sabemos muy bien, a un especialista, un cirujano de la columna para el comité, para el equipo olímpico de la República Dominicana. Ok, buenos días, Iván y los demás compañeros de panel. Evidentemente que eso viola la Ley General de Salud, que establece en cuáles circunstancias se le puede permitir a un extranjero ejercer la medicina en República Dominicana, que no ha pasado por el proceso de convalidación de su título. Es decir, una persona que se ha formado en una universidad, primero que es extranjero, segundo que se ha formado en universidades extranjeras. Para venir aquí a la República Dominicana tiene que hacer un proceso de convalidación. Y las instituciones que tienen que ver con la convalidación está el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología y la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Son esas 2 instituciones las que tienen en sus manos y la competencia para todo el proceso de convalidación. Es decir, en este caso tendría el Comité Olímpico que primero expresarle al Ministerio de Salud Pública el interés y cuáles son las
circunstancias que ameritan traer a esa persona como consecuencia de que esté suficientemente dilucidado y que República Dominicana no hay competencia para hacer ese tipo de procedimiento quirúrgico en la República Dominicana. Fíjense que simple y llanamente, de una manera olímpica, en este caso por el Comité Olímpico, pues decide traer un profesional del ámbito de la cirugía de columna, obviando todos esos pasos. Es decir, aquí ninguna institución puede traer un profesional de la salud a ejercer la medicina. Incluso... Vamos a dejar, Nelson, que conteste el doctor Fernández y el doctor Esteves de su entrenamiento, porque ustedes son cirujanos de columna, ¿sí o no? Sí. ¿Están ustedes calificados y están ustedes validados por el sistema de salud pública para hacer este tipo de procedimientos? ¿Y cuántos como ustedes existen en el país? Bueno, ahora mismo hay una, vamos a decir, una asociación, federación o sociedad que está en formación, que es la Sociedad Dominicana de Cirugía de Columna, que yo soy que la estoy presidiendo en este momento. Habemos ortopedas, habemos neurocirujanos, muchos, la mayoría, te puedo decir que el 75% de ellos ha hecho su especialización en un país extranjero, avalado por universidades de allá. Por ejemplo, el doctor Rodríguez duró 2 años en Bogotá. Yo duré 18 meses en Venezuela. Y hay compañeros míos, por ejemplo, del Spine Center, por ejemplo, el doctor Ulises estuvo en Francia, el doctor Pío estuvo en Venezuela, y dentro de nosotros mismos hay especialistas, como el presidente de la Sociedad Dominicana de Neurocirugía, el doctor Flores, él duró un año en Puerto Rico haciendo cirugía de columna. Y te puedo mencionar, bueno, el doctor Giovanni Ureña, que es presidente de la Sociedad de Columna, estuvo en México. Y así por el estilo, hay muchísimos especialistas, entre ortopedas y neurocirujanos, que todos hemos hecho sus especializaciones fuera. Mira, de la única manera que pudiera justificarse eso es que ese médico venga en condiciones académicas. Es decir, bueno, el Comité Olímpico, con su equipo de salud que tiene, ha detectado una frecuencia importante de equidolencia de columna en atletas de alto rendimiento, como le llaman. Yo le estoy poniendo un ejemplo. Y entonces han invitado a un profesor de la materia para que imparta unos cursos a los cirujanos de columna dominicanos que pudieran trabajar en el Comité Olímpico. Le estoy poniendo un ejemplo de cómo pudiera ser viable. Incluso a las personas que van a ejercer en la República Dominicana, extranjeros, que por X circunstancias se le da esa prerrogativa, tiene un tiempo. Son 3 meses y se puede, digamos, extender 3 meses más y ya. Es decir, que aquí no puede venir un extranjero de manera, digamos, prolongada o permanente a ejercer. Y sobre todo, como ha leído el doctor, es lo que dice la Ley General de Salud con respecto a quienes tienen la competencia para ejercer en República Dominicana. De modo que visto así, a simple vista, es una flagrante violación a la Ley 4201 que establece en qué circunstancias puede un extranjero ejercer en la República Dominicana. Y otra cosa también importante, que aparte de las leyes que se están violentando, es el mensaje que se le da a la población. O sea, tú no tienes aquí los especialistas capacitados para hacerte ese tipo de cirugía, que tú tienes que traer a alguien de fuera del país. Entonces también hay que tener mucho tacto y en lo que uno le informa a la población, porque eso le manda un metamensaje a la población. El doctor también, Guzmán, señalaba algo, es decir, digamos que el Comité Olímpico tiene, por alguna circunstancia, interés en que esa persona, por alguna razón, viniera. Entonces, tiene que buscarse un acuerdo con el Ministerio de Salud Pública para que esa persona pudiera venir. Es decir, tú sabes hay mecanismos. Hay una cosa que me llena, que me molesta, sinceramente te lo digo, y es que nosotros sabemos muy bien que el Comité Olímpico pues tiene asesores, e inclusive dentro de los asesores hay neurocirujanos. Yo creo que el doctor José Joaquín Puello pues es uno de los asesores del Comité Olímpico. Entonces me extraña mucho, me llama muchísimo la atención de que él no haya intervenido, no sé si está enterado, no sabemos, porque no sabemos exactamente si él fue que asesoró en este tipo de decisión,
o si él no está enterado de este tipo de decisión que afecta lógicamente número uno, viola una ley, y número dos, tal y como dice nuestro colega, pues lo que hace es que también dice de una manera subliminal que aquí no hay médicos que hagan este tipo de cirugía, cuando sabemos muy bien que sí hay muy buenos médicos y que tienen muy buen entrenamiento. Es decir, eso nos llama mucho la atención, y vamos a ver, Cundo, si podemos hacer contacto con el doctor José Joaquín Puello para que nos aclare un poquito el asunto después de la pausa. Iván, realmente esto es preocupante y creo que tenemos ya en línea a alguien muy responsable, que es el doctor José Joaquín Puello. Parece que hay un problemita con las líneas. Hay un problema con las líneas, se cayó la llamada del doctor José Joaquín Puello, pero él está tratando de llamar. Cundo, dímelo. Todavía no tenemos nada. Todavía no tenemos nada. Bueno, pero yo quisiera, vamos a enseñarle un poquito a la gente lo que es la cirugía de columna, porque tenemos dos expertos aquí. Claro. Y para que ustedes nos digan cuáles son las patologías que más frecuentemente se manejan. Por lo menos en los atletas, por ejemplo. En los atletas. A un atleta, ¿qué es lo que más le puede pasar en la columna? Bueno, las lesiones deportivas, Sí. que traumáticas, son las principales. Por ejemplo, en artes marciales, en judo, karate, sí, claro. artes marciales mixtas. Los jugadores de fútbol americano tienen muchas lesiones cervicales, toracolumbares. Esos son los que más se ven principalmente. Puede haber hernias traumáticas, principalmente, bueno, de todos esos equipos lo están llamando, él operó de una hernia discal a una de nuestras pesistas dominicanas. No recuerdo el nombre del atleta, pero son lesiones que pueden ocurrir muy frecuentemente en levantador de pesas y ese tipo de cosas. Hablando de la columna, porque las lesiones deportivas principales No son de la columna. no son de la columna, son de rodilla, tobillo, del codo y todo este tipo de cosas. Y también depende del tipo de deporte a que se dedique. Pero generalmente en columna son los deportes de contacto la que más se evidencia. Los deportes de impacto, como por ejemplo el karate, el taekwondo, el judo, ese tipo de deportes son los que más se puede más lesiones en la columna vertebral. Y el dominó, ¿cuál es la lesión? Hay unas lesiones deportivas que realmente son muy difíciles de diagnosticar, que son las lesiones deportivas en atletas infantiles, lo que son la espondilolisis, que son lesiones de una parte de la columna que une una articulación con otra. Son difíciles de diagnosticar. A veces yo un atleta de atletismo de 11 años, 9 años, con mucho dolor de espalda, le hacen todo tipo de estudios y no lo diagnostican. Es muy frecuente en atletas infantiles las lesiones en esa pequeña parte de la columna, que son unas lesiones por estrés en deportes de alto rendimiento. Sí, pero de lo que se está discutiendo, doctor Fernández, es que el Comité Olímpico está trayendo un especialista en columna. O sea, los deportes de mayor impacto de este tipo de lesiones son taekwondo, karate y estas cosas. Eso es lo que le preocupa al Comité Olímpico. O sea, y realmente, si ustedes que tienen un centro especial de mucha especialidad de este tema de la columna vertebral, tienen o no tienen la capacidad, y por qué tienen que traer el Comité Olímpico, que por eso estamos tratando de comunicarnos con los doctores que van a llamar. Bueno, pero fíjate que también los atletas de ciclismo sufren mucho de desgaste en los discos intervertebrales. Por ejemplo, los atletas de atletismo pueden tener lesiones de herniaciones. Sí, o sea, casi todos los deportes de alto rendimiento pueden tener lesiones de columna, pero no son las lesiones más frecuentes. Sí, mira, tenemos aquí al doctor José Joaquín Puello a propósito pues de esta noticia que está corriendo hoy en las redes con respecto a un neurocirujano aparentemente extranjero, un ortopedista extranjero, especialista en cirugías de columna vertebral, que está trayendo el Comité Olímpico. Muy buenos días, doctor José Joaquín. ¿Cómo está usted? Sí, muy buenos días a todos. Gracias por la intervención. Déjeme decirle algunas cosas sobre este particular. Lo primero que debo decir es que en nuestro país, afortunadamente, tenemos tenemos docenas de médicos cirujanos, ortopedistas y neurocirujanos que pueden tratar cualquier lesión, por complicada que sea, en un atleta dominicano. Yo quiero comenzar por ahí para que la gente entienda que nosotros con los años
la República Dominicana ha venido creciendo desde el punto de vista quirúrgico y que tenemos todos los especialistas de altísimo nivel. Y diría que el 95% de ellos entrenados fuera del país. En segundo lugar, no tiene desperdicio lo que dijo el doctor Rodríguez Moreno, porque para poder ejercer un médico extranjero es absolutamente necesario o que haga la reválida debidamente avalada por la Universidad Autónoma de Santo Domingo y el Ministerio de Salud, o si viene un médico extranjero a operar por un día o dos, que puede ocurrir que un gran profesor venga a un hospital y comparta con nosotros un procedimiento quirúrgico, pero tiene que tener el aval del Ministerio de Salud, porque nadie puede aparecerse en el país a operar porque le da la gana. Entonces, el Colegio Médico también ha intervenido en esta situación, en otros aspectos también, porque están llegando médicos del extranjero que están ejerciendo sin la debida autorización de nuestro Estado. Y yo pienso que nosotros los dominicanos y todos los médicos debemos darnos a respetar y que se cumplan las leyes. En cuanto a este señor, yo lo entrevisté hace más o menos un mes. Él vino aquí a Secanot, me lo mandó Luisín, vino a ofrecerse como un consejero, no como médico para operar aquí, porque él no puede operar aquí, bajo ninguna circunstancia. En el caso de que él entre a un quirófano a ver una cirugía, tiene que ser con la debida autorización del SNS, del Ministerio de Salud y, por supuesto, en un hospital estatal, bajo la sombrilla de un hospital estatal. Pero no puede, repito, no puede ejercer la medicina en nuestro país a menos que haga la reválida como lo hacemos nosotros cuando vamos a estudiar al extranjero. Habiendo dicho eso, digo entonces finalmente, bueno, si él ha de venir y nos va a dar consejos de cómo organizarnos en la Federación de Medicina Deportiva, hacer cursos verbales sobre trastornos que afectan a los atletas, bienvenido sea. O sea, nosotros no tenemos por qué cerrarnos a las últimas técnicas, al conocimiento de procedimientos innovadores, gente con experiencia, etcétera. Pero quiero aclarar eso porque me dio la impresión que toda la noticia que salió en la prensa de hoy no estaba de acuerdo con lo que el Comité Olímpico había establecido. Bueno, muchísimas gracias al doctor José Joaquín Puello por su intervención. Definitivamente que aclara pues que este médico, pues la intención de este médico en la República Dominicana no es de hacer procedimientos quirúrgicos de la columna vertebral, que va a ser un consejero, una persona que probablemente va a impartir charlas, enseñanza, pero de tipo verbal, algo que yo creo que la ley pues no le prohíbe. Pero qué bueno que se aclara, aquí en la receta médica se aclara muy bien que ese titular del periódico que sugiere o que dice de una manera sutil pues que él viene a hacer cirugías de columna, pues que no sea mal interpretado después de este programa. Nada, Cundo, vámonos a una pausa para que continuemos entonces con nuestro programa. Sí, continuamos, señores. Doctor Fernández, doctor Esteves, ya está claro el asunto. Sí. No se está trayendo un cirujano para operar columnas, es un consejero, es una persona que va a dar probablemente entrenamiento de tipo didáctico, pero oral, ni siquiera va a ser práctico. Sí, pero siempre es importante aclarar las cosas, porque ¿sabes lo que pasa? Sale noticia en la prensa. Nosotros nos desayunamos esta mañana leyendo esto. ¿Cuál es nuestra obligación? Salir a defender su gremio, salir a defender su gente, como lo hicieron. ¿No lo aclararon? Excelente. No, pero todavía, escúchame, está aclarado no por la voz oficial. Es decir, eso es importante. Yo considero... Pero autorizada, doctor Rodríguez. Bueno,
Porque el doctor José No, Luis Puello él es autorizado por lo que él significa, pero desde el punto de vista institucional. debería ser Luisín Jiménez. Entonces, yo lo que Luisín le recomiendo a ellos es que Mejía. existe una sociedad de médicos de columna. ¿O es la de ortopedia? No, tenemos una sociedad de cirugía de columna. Todavía estamos esperando la del colegio médico, pero estamos ya reunidos. Bueno, pero está bien. Bueno. Entonces, a través del colegio médico, sería bueno que le enviaran una comunicación formal a el Comité Olímpico, en la persona del presidente del Comité Olímpico, para que le aclare esa situación. Yo creo que eso es lo... Yo quería también, los doctores aquí de Spine Center tenían algo que ustedes están haciendo una labor en el hospital Robert Reed Cabral, ¿no? Sí, hace aproximadamente 3 años empezamos este programa para el manejo de deformidades, principalmente escoliosis en niños, en el Robert Reed, y de manera formal hace 2 años. Y ahora venimos a anunciar que a final de este mes vamos a hacer el primer operativo gratuito en pacientes con deformidades, que solamente va a ser manejado por médicos del país. O sea, es un operativo que todo el personal que va a trabajar con los pacientes son de la República Dominicana. Ok, en 3 años que ya están ahí en el hospital Robert Reed, ¿qué cantidad de niños han intervenido? O sea, si esto tiene un tipo de subsidio total del gobierno o alguna área privada, y en este primer operativo, ¿cuántos días va a durar y cuántos niños van a operar? No, tenemos ya en esos 3 años más de 200 niños operados, pero realmente tú sabes que gracias a las leyes de salud dominicana, una cirugía de este tipo no se podía hacer hace años atrás. El régimen subsidiado ha ayudado muchísimo a esta población. Hoy día de cada 10 personas o 15 personas que vemos, pueden aparecer 2 personas que no están... Bueno, es lo que yo percibo en la consulta. Ustedes tienen Manejan los números. Manejan los números. ¿Qué pasa? Estas cirugías son carísimas. Sí, la cirugía vale aproximadamente $1 millón de pesos. O sea, eso es privado, pero lo que se consume, por ejemplo, en el hospital son los implantes, que son 300, 400 mil pesos. Estamos trabajando muchísimo, eso nos ha ayudado mucho. Claro está, estas empresas dominicanas que son distribuidoras de estos implantes, casi todo el tiempo nos dan donaciones, nos dejan operar pacientes gratuitamente. Hemos tenido buenas relaciones a nivel internacional con fundaciones que tenemos 8 años trabajando con ellos, que ya creen en nosotros y nos mandan los implantes para nosotros operar pacientes que no tienen nada de recursos ahí en el hospital. Fernando, sí. La jornada va a ser el 30 de noviembre y el 1 de diciembre. Sí, la 30 jornada de noviembre, 1 de diciembre, pueden ir a acercarse. Entonces las todos madres los con martes, sus niños. hace como 2 meses, todos los Sí. martes estamos captando a los pacientes. Ok, los martes entonces deben Evaluándolo. dirigirse ¿a qué área? Al área del Departamento de Deformidades del Robert Reed, en el área de Departamento fisiatría. de Deformidades Robert Reed Cabral en el área de fisiatría. No importa todos que los tengan martes. o no tengan seguro. Horario corrido, es decir, De cualquier 7 madre. de la mañana al mediodía. De 7 de la mañana al mediodía. Entonces, en el Sin departamento de previa cita. no hay que hacer cita No. ni nada. Usted lleva a su bebé, usted lleva a su niño. Si el niño tiene una deformidad de columna y califica para este tipo de cirugía, pues se Puede va contar con a nosotros. realizar esas cirugías el día 30 y el día 1 de diciembre. Me gustó mucho, Fernández, que tú hablaste del régimen subsidiado. Y yo quiero pasar ahora con el doctor Guzmán. Porque el doctor Guzmán es un experto del asunto de si subsidiado, de si no es subsidiado, que qué sé yo qué. Doctor, ¿cómo ha ido el cumplimiento de la ley con respecto a esta situación del régimen subsidiario, del régimen, de los otros regímenes que hay? Mire, el único régimen que se ha iniciado, de acuerdo a lo que establece la ley, es el contributivo, con sus debilidades y con todos los problemas que puede tener. Tiene grandes debilidades porque el aporte es bajo todavía. Entonces, las cirugías que está haciendo el doctor Fernández son del régimen del contributivo. No. No son del subsidiado. El subsidiado lo han iniciado de manera irregular. Y cuando entiendo. tú haces algo de manera irregular, no puedes estás tener cumpliendo impacto. con una ley, es y verdad. los doctores piensan que están haciendo bien porque de 10.000 millones, por ejemplo, que tiene SENASA para el próximo año, 7.000 son dirigidos a salud, 3.000 se van en administración y 7.000 son los que están en el proyecto de ley que está en el Congreso. Entonces,
¿Qué dice la ley? ¿Cómo se asignan los recursos para el régimen subsidiado? Lo voy a leer porque quiero leerlo porque no digan Daniel Guzmán está diciendo tal cosa. Quiero leer el artículo 142 de cómo se asignan los recursos al régimen subsidiado. Se asignan, el régimen será financiado por el Estado con cargo a la ley de presupuesto del Ministerio de Salud, determinado en función de la cantidad de población atendida y el costo per cápita del plan básico. Entonces, claro, porque de acuerdo cuando con tú esa ley multiplica el costo del plan básico, que son 12.123 pesos con 44 centavos, te va a dar 43 mil millones de pesos. En cambio, tiene asignado 10 mil millones. Entonces, no se está cumpliendo la ley. Pero además de eso, en el artículo 147 te dice que es por localidad. Y esto te lo va completando en el 155 y el 156. Si eso no se ha cumplido y tú no has organizado las redes de servicios como tiene que organizarla, descentralizada, cuando yo regreso al país contratado por una firma, para desarrollar los instrumentos de gestión, se desarrollaron todos los instrumentos de gestión para los servicios públicos y eso se dejaron en papeles y están ahí, están almacenados, no se han utilizado, no se ha desarrollado un sistema contable financiero. Si tú no sabes cómo administrar un hospital, si tú no organizas un hospital de acuerdo a cómo se debe gestionar un hospital, tú no estás haciendo nada. Entonces todo eso es dinero. Ahora, Daniel, para ponerlo más sencillo, porque tú sabes que este es un programa que lo escucha todo el mundo en el país. Del presupuesto nacional tiene que ir per cápita, es decir, por cada persona, alrededor de 12,000 pesos, ¿verdad? Tiene que salir del presupuesto, ir a la tesorería, y de la tesorería es la que se ocupa, pues, de distribuir ese dinero por región, es decir, por cada lugar, si la Romana, Higüey, El Ceibo, etcétera. Es decir, eso no se está haciendo, esa parte de la ley, eso no se está cumpliendo. Es decir, el doctor Fernández, que cree que esos pacientes vienen del régimen subsidiado, la verdad es que no vienen de ahí muy probablemente. Y si vienen de una manera irregular. Viene el régimen subsidiado porque hay esos 7 mil millones, que es bastante recursos, y lo asignan yo no sé qué criterio. Pero tú has dicho, y el doctor también, una pregunta muy interesante. Si tú tienes una microred, que es una provincia, que es lo más fácil de trabajar en República Dominicana con las provincias, los municipios ya se disgregan mucho. Tú le asignas a esos recursos por capitación y primero tienen que estar en el presupuesto del ministerio. Tanto los recursos del subsidiado como del contributivo tienen que estar en el presupuesto del militar y no están. Entonces, del presupuesto del ministerio se transfieren a la tesorería de la Seguridad Social. Y la tesorería de Seguridad Social, por capitación y por asegurado y por localidad, le distribuye estos recursos. De ahí es que en este país se plantea entonces una de las situaciones más interesantes. Cuando tú tienes una micro red, cualquiera que sea en el país, La Romana, Higüey, Dajabón, lo que sea, tú tienes esos recursos para esa población determinada. Y con esos recursos tú tienes que entonces organizar tu servicio. Como tú tienes servicios contratados, tú le vas a vender al SENASA servicios. Pero como tú tienes un personal contratado y todo esto es contratado, y tú tienes una cantidad de dinero asignada para esa región, tú tienes un problema de un atleta en Dajabón o en Montecristi o donde sea, es asignado a esos recursos de esa localidad y se le resuelve a ese problema. Entonces tú no vas a tener problemas. Entonces, cuando tú dices yo voy a entonces actuar de acuerdo a los objetivos, metas que tengo para esta determinada población de esta provincia, no le vas a faltar nada. Y al final de año, cuando tú pases cuenta, vas a decir, bueno, no hemos economizado tanto porque hemos actuado en la prevención, en la promoción de la... Y entonces no hemos ahorrado tanto. Eso se tiene que establecer. ¿Cómo se redistribuye entonces esos beneficios en el personal? Porque cumplieron con sus objetivos y cumplieron con su meta. Mientras tanto, no puede haber objetivos ni metas entregándose algunos recursos a instituciones, al cáncer, al robería. Así no hay impacto. No puede haber impacto en los indicadores. Eso es correcto, doctor Guzmán. Pero usted hace 12 años, 16 años en el 2002, cuando comenzó el tema de la seguridad social, yo dije, bueno, al fin, yo que había venido de Chile y yo sé cómo funciona allá estas cosas, yo dije, al fin va a comenzar a funcionar el sistema de salud. De hecho, en los años, y con la gestión que tuvo el doctor Rodríguez Monegro, que está aquí con nosotros, yo he visto que se han dado pasos, quizá pasos
no tan grande como yo pensaba hace 16 años. Y que todavía carecemos muchas cosas, sobre todo con lo que hablamos ahorita. Y yo lo felicito a usted por lo bien entendido que está en la materia con todas estas leyes y todas estas cosas. Ahora bien, ¿cuántas teorías tenemos y qué poca práctica tenemos? Y todavía tenemos, no solamente porque estamos hablando de un cirujano ortopeda que puede venir a ejercer aquí sin libre albedrío, pero ¿cuántos odontólogos tenemos aquí ejerciendo ilegalmente? ¿Cuántos médicos de cualquier especialidad están ejerciendo ilegalmente que vienen de otros países? Sobre todo que uno que vivió 3 años en Chile hace ya 20 años y que uno intentó trabajar allá y no podía. Entonces, ¿en qué estamos con este tema? ¿Qué podemos hacer si tenemos unas leyes tan bien planteadas como la que tenemos? Convencer a alguien de lo bien. Yo he mandado todos los tipos de mensajes al doctor Monegro a través de Alma Bobadilla. Le mandaba todos los tipos de mensajes y Alma siempre empeñada. Yo conversé con él, pero no sé cómo lo amarraron, porque yo sé que tiene buenas intenciones y es muy capacitado. ¿Cómo lo amarraron que no logró por lo menos comenzar a las 5 provincias de la frontera o en una provincia cualquiera, como lo manda la ley, y estructurar eso? La ley no manda por provincia, manda por región. Eso es lo primero. Déjeme explicarle algo. Usted tiene desde el punto de vista del financiamiento, hay algunas, digamos, imprecisiones desde el punto de vista de la realidad. Es decir, ¿qué es lo que pasa? Que todavía lo que se invierte como cápita en el régimen subsidiado es sumamente pobre. Es decir, hoy en día la cápita del régimen subsidiado son 220 pesos versus lo del régimen contributivo, que son 1,000 y pico de pesos. Es decir, ya hay un desbalance. Ahora bien, el régimen subsidiado... Pero eso no lo dice la ley, doctor. Pero espérese. La ley dice todo lo contrario. Bueno, ese cápita, ¿de dónde se lo inventaron? ¿De dónde se inventó? ¿Quién modificó el artículo 142? ¿Quién modificó el artículo 142? Escúcheme, yo lo oí a usted tranquilamente. Es decir, eso. Ahora, ¿qué ocurre? ¿A dónde se le da la atención al régimen subsidiado? En la República. Pero la República recibe dinero por otra vía. Es decir, hay un financiamiento cruzado. No tiene una subvención todos los hospitales. ¿Tienen subvención? Todos los hospitales hoy en día tienen subvención. No están los hospitales hoy comenzando un proceso de contratación de ARS privada por la cual reciben recursos. Incluso hay hospitales, y te puedo mencionar el Robert Reed, que lo que recibe del pago de la facturación de las ARS privadas es 3 veces lo que reciben como subvención estatal. Pero además de eso, el recurso humano que está en ese hospital está pagado por el Servicio Nacional de Salud. De modo que nosotros tenemos que hacer un ejercicio, porque el objetivo final es que la financiación total de la atención sea a través de la seguridad social. De modo que debe haber un esquema de desmonte de esos financiamientos que hoy en día tienen los hospitales. Es decir, ¿qué están recibiendo y qué es lo que significa eso con respecto a los 220 y cuál lo que es lo que debe ser? Nosotros estamos de acuerdo que la inversión a salud aquí es paupérrima. No voy a decir baja, no. Paupérrima. A todo esto no me ha respondido todavía a mí. ¿Cuál es la respuesta que tú quieres? Que se siguen ejerciendo ilegalmente. Pero hay que ¿Cómo lo vamos a frenar esto? Pero bueno, es que son dos temas diferentes. Tú estás hablando del ejercicio ilegal. El ejercicio ilegal, correcto. Del sistema como tal. Pero tenemos leyes. Pero está bien. Oye, ¿qué es lo que ocurre? El cumplimiento de la ley. No se cumple la ley porque hay personas que están ejerciendo ilegalmente la medicina. Pero esta ley no se cumple esa ley. Y tampoco esa ley se está cumpliendo. Pero no se cumple, Nelson. oye bien. Pero mira, doctor Monegro, Sí. con todo el respeto que usted me merece, el modelo, el sistema, cambia de un sistema segmentado a un sistema nacional de salud y manda la separación de funciones y manda de un presupuesto histórico a cambiarlo por un presupuesto por capitación. Eso no se ha iniciado. No. El presupuesto del Estado tiene que ser por capitación, si no, no hay impacto, doctor. No. Si no, no hay impacto. Pues estoy de acuerdo con usted. Lo que pasa es que lo que se está invirtiendo es muy poco y como consecuencia no lo están haciendo. Doctor, pero óyeme, ¿usted sabe qué es lo que hace falta? ¿Usted lo sabe cuál es? ¿Qué es lo que hace falta? Una palabrita. Usted dice, ¿cómo lo envolvieron al doctor Nelson Rodríguez? No, voluntad política. Usted sabe que esa ley necesita modificaciones. La ley no necesita. Sí la necesita. La ley no necesita modificaciones. Lo que necesita es tener lo que usted acaba de decir, voluntad política, asignación de los recursos. Hay cuestiones que necesitan modificaciones en esa ley. Capacidad de gestión. Óyeme, son 3 elementos. esa ley no es perfecta. Esa ley no es perfecta. Le voy a decir algo que tiene que eliminarse de ahí. ¿Cómo qué? Que es la capacidad de veto que tiene el sector empresarial.
¿Y el sector sindical? ¿En qué ha afectado la capacidad de veto? A mí me lo va a decir. No, a que se implementen el régimen subsidiado y el contributivo subsidiado. ¿Quién de ustedes ha sometido una propuesta para que se implemente? En nada, todo se ha centrado en el régimen contributivo, en lo que tienen con qué pagar, pero los pobres nadie lo defiende, absolutamente nadie. Pero déjeme decirle, yo fui miembro del Consejo Nacional de Seguridad Social durante 3 años representando ¿En qué momento al ministerio. sometiste entonces una propuesta para comenzar? Para comenzar el régimen subsidiado. Para comenzar el régimen subsidiado. Ahí se graba. Pídale, porque todas las sesiones se graban. ¿Cuáles eran las posiciones? Y yo quiero que usted sepa, la brega que daba para hacer algo para el régimen subsidiado, el sector empresarial oponiéndose, y lo vetaba y lo mandaban a comisión. No hay ningún documento de régimen subsidiado. Vamos a hacer una pequeña pausa para que nos organicemos. Cantidad. Sí, bueno, continuamos con esta su receta médica de la Z. Queremos informar a los invitados que tenemos aquí, especialistas en columna, los doctores Fernández y Rodríguez. El día 30 de noviembre y 1 de diciembre en el Hospital Robert Reed, y están captando los niños los martes durante todo el día. De 7 a 12, pero hay una cantidad de pacientes que vamos a operar. Si ya se llena, no es que no lo vamos a atender, porque vamos a seguir atendiendo a los pacientes, porque toda la semana hacemos de 1 o 2 casos semanales. ¿Cuántas horas tú duras haciendo un caso de eso? Hora de cirujano son 3 horas, pero hora anestésica son 5 horas. Llegamos a las 5 de la mañana. Porque lleva en el monitoreo, o sea, nosotros no podemos hacer cirugía sin los equipos necesarios. Llevan el monitoreo, necesitamos un anestesiólogo pediatra especializado, necesitamos un equipo adecuado, usa brazo en C, el paciente necesita 24 horas postoperatorio en intensivo. O sea, por eso que el operativo vamos a hacer en 2 días, son 8 pacientes. Tal vez una operación sonrisa te hacen 20 pacientes en un día, pero estas cirugías son cirugías largas. Sí. Entonces son 4 pacientes por día, 2 tines quirúrgicos en 2 salas de quirófano. Si se hace este tipo de cirugía en un hospital público, se puede hacer cualquier cirugía en un hospital público. Esta es una cirugía más delicada que hay en la columna, la escoliosis. Ok, entonces los doctores Johan Fernández y Carlos Rodríguez Esteves, para cualquier información sobre esto, ellos están en el Spine Center, en el 809-688-2777. Eso es en Galería 360, local 82G. Repito el teléfono, 809-682-2777. Yo realmente prefiero que si yo quiero una asistencia de nosotros privada, nos llamen ahí. Si quieren ir al hospital, que vayan directamente los martes a las 7 de la mañana al Centro de Deformidades de Columna, en el área de fisiatría. No tienen que tener cita. O sea, no tienen que tener cita. Pueden ir, se apersonan los martes y nosotros lo organizamos toda la parte que tiene que ver con la logística de la cita y todo eso. Lo importante es captar los pacientes, lo que no se puedan hacer en el operativo. No tienen que tener seguro, no tienen que llevar dinero y cuestiones, porque nada. ahora aquí en todos los hospitales le cobran a la gente. No tienen que pagar nada. Aquí el que no tiene un seguro le cobran unos cuartos y de una vez, no, usted no califica para eso. Por eso es que tenemos esta discusión ahora con esta ley, que para mí es una ley maravillosa, la 8701 y la 4201, pero como todas las cosas de este país, nosotros no cumplimos con las leyes. Entonces, no cumplimos con las leyes y después entonces queremos, a base de resoluciones, empezar a modificarle, empezar a hacer lo que a nosotros nos venga en gana. Hay una situación ahora mismo con las clínicas de primer nivel. Se supone que de acuerdo con la ley nosotros deberíamos tener ahora mismo 2.500 clínicas de esas y no tenemos ninguna. Con un presupuesto de casi $1 billón no tenemos una red de clínicas de primer nivel. Nelson, ¿funcionan estas clínicas de primer nivel en un sistema como este? El primer nivel parcialmente funciona y de manera deficiente. Oye lo que te estoy diciendo. Posiblemente el país, de acuerdo a la población que tiene, necesita alrededor de unas 4.000 a 4.500 unidades de atención primaria. Actualmente yo lo dejé en 1.994 unidades. De esa cantidad, aproximadamente 1.000 son del Estado. Después otros son establecimientos o alquilados o prestados en algunos centros, puede ser clubes sociales, clubes deportivos, en fin. De modo que ha habido un rezago importante con respecto a el desarrollo de la infraestructura. En segundo lugar, nosotros no podemos tener, porque siempre se habla del primer nivel, pero con capacidad resolutiva.
¿Y quién es el elemento fundamental hoy en día en ese primer nivel? Es el médico pasante. Entonces tú con un médico pasante no es verdad que va a tener una buena asistencia. Pero hay un componente de la atención primaria que no se desarrolla, que es lo que tiene que ver con la promoción de la salud y la prevención de las enfermedades, que implica un trabajo interinstitucional que no se ha desarrollado en la República Dominicana, donde se manejen los llamados factores de riesgo sociales. Ahí implica medio ambiente, ayuntamiento, saneamiento básico, suministro de agua potable, en fin, fíjate todo lo que tiene que ver con el ámbito de la salud. La educación, es decir, cuando hablamos de promoción, estamos hablando de que el individuo sea capaz de manejar elementos básicos de salud, que lo convierta en un ente gestor de su propio estado de salud. Eso no existe en la República Dominicana, es decir, pero no hay inversión en eso. Tenemos cientos de médicos familiares sin trabajo. Nelson. Aquí hay ahora mismo alrededor de unos 600 médicos familiares, de los cuales apenas pueden estar trabajando quizás 200 médicos. Eso es una pena. Y tenemos los centros ahí, tenemos el sistema ahí, entonces, tenemos la ley ahí. ¿Por qué no ponen a trabajar esos médicos familiares? ¿Qué implica eso? Por ejemplo, nosotros sometimos solamente para nombramiento en este presupuesto de este 2018 alrededor de unos 3,000 y pico de millones de pesos para nombramiento y que estuvieran centrados en el primer nivel. Porque es que mientras no se desarrolle el primer nivel de atención, los hospitales van a estar desbordados de demanda de servicios de salud con casos banales. Por ejemplo, usted tiene ahí que se han invertido en la ciudad sanitaria Luis Eduardo Aibal. Creo que al final eso va a terminar alrededor de unos 14,000 millones de pesos. Con 14,000 millones de pesos tú desarrollabas todo el primer nivel del Gran Santo Domingo. Todo el primer nivel del Gran Santo Domingo. ¿Qué va a ocurrir ahí? Que la gran deficiencia del primer nivel de atención está en las periferias de las grandes ciudades, incluyendo el distrito y la provincia de Santo Domingo. ¿Qué va a ocurrir con ese nuevo Morgan? Que el clínico quirúrgico, el materno infantil. ¿Ese fue el que se le hundió el piso y la cuestión? No, es el Padre Villini. Ah, el Padre Villini. Entonces, que ese hospital a los 4 o 5 meses de estar abierto va a estar desbordado. ¿Con qué? Con la demanda de asistencia de todos esos barrios. Cualquier barrio de esos tiene más gente que una provincia fronteriza. Entonces no tiene dónde ir. ¿A qué va a ir? A resolver problemas de gripe, problemas de dermatológicos, gastrointestinales, banales. Va a ir a esos hospitales y entonces ahí estarán los médicos especialistas y subespecialistas desbordados por ese tipo de problemas. Entonces es un problema de organización estructural y de priorizar los recursos hacia dónde los llevo, que es donde está el problema. Y como yo siempre he hablado, hay un problema de por medio que es el tema político. Es decir, si no hay una política, usted puede poner el mejor centro en infraestructura con la mejor tecnología. Pero si el recurso humano que está ahí no es competente, comprometido y irresponsable de ejercer sus funciones, usted no va para ningún lado. Aquí la primera dama diagnostica cáncer de mama y el jefe de la policía regala silla de ruedas. Bueno, porque es una locura. Es una locura. Aquí es una vaina increíble, Dios mío. Aquí hay un paquete. Todas las instituciones aquí tienen un capítulo de asistencia social. ¿Qué busca la Cámara de Diputados o el Senado de que con capítulo de asistencia social? Vuelvo a repetir lo que dice servicios dentales también. Vuelvo a repetir lo que dice la ley en el 142 y 146 y miren, es que no hay cultura de ley. No haber cultura de ley. Mira lo que dice el artículo el 142, que lo leímos, pero vuelvo a repetir el 147, de la asignación territorial de los recursos. Y esa asignación territorial de los recursos que le envía la tesorería a SENASA, que es la aseguradora pública, se completa con el artículo 156, que dice el doctor que es regional. No es ningún regional, dice aquí la ley, provinciales o municipales. Provinciales o recursos asignados al artículo 156. Y eso no está derogado, ni está derogado el 142, ni está derogado el 147, ni está derogado el 155, ni el 156, ni el 156. Entonces, doctor, la dispensación de los recursos de parte de la tesorería es a través del número de afiliados y no está por provincia, sino por el número de afiliados que tiene cada ARS. Doctor, pero lo acabo de leer. Pero óigame bien, pero yo le estoy diciendo a usted no puede asignar recursos de que por municipio o provincia cuando se trata de afiliados. ¿Cuántos afiliados tiene tal cosa? Mientras eso no se entienda las autoridades, no hay ninguna forma de que pueda es que usted no puede asignar recursos
municipales y provinciales, Eso lo manda es el la ley. número de la Doctor, población, óigame, de población. Y como estamos en un régimen de seguridad social, implica el aseguramiento. Hoy en día hay un 30% de gente que no está asegurada. No, 30 no. ¿El 30? No. ¿Y cuál el es? aseguramiento es solamente 36. El 64% no está asegurado. No. Solamente 36% del aseguramiento. No. Hay un aseguramiento. No, eso no es verdad. Eso no es verdad. Ahora, Si que eso no se refiere. Si tuviesen un aseguramiento de 70, Lo que pasa es que aseguramiento, escúcheme, doctor, aseguramiento no quiere decir que la atención que se le está dando es de calidad. Pero en el subsidiado usted tiene la mitad. No hay aseguramiento. Esos subsidiados no son asegurados. Esos no son asegurados. ¿Y qué son? Lo que pasa es, doctor, es que mientras... Mire, mientras... una cosa es tú tener un carnet ahí en la mano que no te sirve para nada. Pero mientras nosotros sigamos copiando leyes de otras culturas y de otras realidades, vamos a tener estas consecuencias. Pero ¿qué resulta? Pero bueno, pero no usted puede no... Eladio, no es esta ley no fue copiada. Esta ley no fue copiada. La 8701 y la 4201 no. Lo que pasa es que si usted toma la ley de salud de México, de Colombia, de Chile, de Costa Rica, coinciden todos totalmente. Entonces resulta, el micrófono, doctor Guzmán. Esta ley es más avanzada que la de México, la de Chile, la de Costa Rica. Es más avanzada. Un avance de fracaso, excelente. Entonces, en el micrófono. No, bueno, pero fíjese lo siguiente, pero escúcheme. Yo lo escucho. Ok, mientras el sistema esté viendo, como decía el doctor Monegro, un sistema que simplemente ve a los enfermos y no tiene el sistema. Pero por Dios, eso no manda la ley. Eso lo quería leer. ¿Quién manda la ley? Mira, estas dos leyes están conceptualizadas en la atención primaria. ¿Qué es la atención primaria? Lo que se definió en 1978 y que usted ha dicho que fracasó. Y es verdad, porque no lo asumieron como tenía que hacerlo y cada uno comenzó a inventar cosas. No, por eso no. Y esa atención primaria, por doctor, eso no. Explique, Incluso, doctor, ¿por qué? Óyeme, Mire, escucha, vamos a leer lo que es la atención primaria. Vamos a leer. No, porque yo me sé eso, porque no me lo tiene que leer. Está bien, pero los que están escuchando no se lo saben. Los que están escuchando no se lo saben. Vamos. La atención primaria no es un nivel de atención. Primero, es una estrategia. Y es la asistencia sanitaria esencial. Asistencia sanitaria esencial, es decir, lo que no puede faltar, basada en métodos y tecnologías prácticos, científicamente fundados y socialmente aceptables. Y económicamente sostenible. Puesta al alcance de todos los individuos y de la familia y de la comunidad mediante plena participación, y es participativa la TI. Y a un costo que la comunidad y el país puedan soportar en todas y cada una de las etapas. Cuando usted la conceptualiza en conjunto, Acérquese al micrófono. cuando usted la conceptualiza en conjunto, entonces son principios, valores y elementos esenciales. Y esos principios, valores y elementos esenciales están contemplados en las dos leyes. Universalidad, es decir, que el 100% de la población esté asegurado. Ahora mismo es el 36% nada más, como lo mandan las leyes. Que sea la obligatoriedad, es obligatoria solamente para el sector privado. El Estado, en ningún momento los gobiernos la han implementado. Entonces porque el Estado no está obligado a nada. Ni nadie lo demanda. En este país el Estado no está obligado a nada. El Estado hace lo que le da la gana. Son instituciones con patrimonio propio y personerías jurídicas demandables y ninguna organización la demanda porque no están cumpliendo lo que tienen que hacer. Segundo, la equidad es equitativo para todo el mundo. El mismo seguro familiar de salud, para todos, el mismo seguro familiar, tiene que ser eficiente. No es nada, porque los sistemas de salud del mundo fundamentalmente son eficaces, pero no eficientes prácticamente no hay ninguno. Son eficaces, pero y este debería ser eficiente y no es ni eficiente ni eficaz ni nada. Entonces, solidario, es solidario. Y cuando usted lo analiza, vas a ver que en el régimen contributivo que usted mencionó, el 80% de los asegurados en el régimen contributivo tienen salario inferior a los 25,000 pesos. ¿Y cómo se financia eso? Con el otro 20%. Para llegar... Guzmán, ahora mismo hay más de 500 médicos que la pensión ronda entre 5,000 a 9,000 pesos. Oye bien, la pensión de un médico. Correcto. Más de 500. Y están rogándole al Ministerio de Salud Pública. Doctor, que por favor, y peor aún, cuando son pensionados y jubilados, lo excluyen
violando la ley, el artículo 123, y la violan, y nadie protesta en este país, como usted dice, ni partido político, ni nadie levanta la voz. Nadie dice absolutamente nada. Todos son iguales. Todos son iguales. Todos son iguales. La libre elección, usted tiene, inclusive en el régimen subsidiado, usted tendría libre elección. Usted no está aportando un centavo porque se lo está subsidiando el Estado a través de la República. Pero no hay libre elección. Es que no se implementa, la ley no se ha implementado. No. Usted sabe cuál es la libre elección que usted puede tener. Es en los médicos y en las clínicas u hospitales que tiene contratado la ARS. Dentro de eso usted tiene libre elección, pero fuera de ahí no tiene libre elección. Entonces es una cuestión muy acomodaticia. Doctor, usted elige su ARS, usted tiene la libre elección de... ¿Dónde están los médicos asegurados? Están en mi ARS, que es la del Colegio Médico. Ahí estoy yo y 2 o 3 más que creemos en eso. Pero la mayoría de los médicos están en las otras ARS. ¿Y por qué? Por su ineficiencia. Porque los mismos médicos no quieren coger seguro de los médicos. Por eso se van para el SENASA. Entonces hay un problema. Porque además es insostenible por la baja cobertura que tiene. Es decir, ¿cuántos médicos tiene el país? Es decir, por eso tiene problemas, como tiene problemas la de la UAS, porque desde el punto de vista del volumen de afiliados no le permite ser eficiente. Entonces son de la utopía que queremos tener aquí. Es decir, todos esos sectores, ¿dónde debe estar? En la pública, en el SENASA, como contributivo. Doctor, ahí es que tienen que estar. Doctor, no, pero entonces, ¿qué resulta? Que dentro de esas instituciones, el seguro de la enfermera, el seguro del colegio médico, ¿qué es lo que ocurre? Que hay negocio interno de grupo. Vamos a hablar claro. Usted acaba de señalar SENASA. SENASA tiene régimen subsidiado, porque lo manda la ley, pero puede asegurar el régimen contributivo. La ley manda a que todos los empleados públicos tienen que estar en SENASA. Entonces, no ocurre. Y hay una decisión de la Suprema y no ocurre. Mira lo que hace este director de la Cámara de Diputados, Camacho, él está asegurado ahí. Mira lo que hace. Pero él no necesita seguro. El que puso la cosa como... ¿Cuánto fue que declaró él? 2.000 millones. 2.800 millones de pesos que declaró. Sí, él está asegurado ahí SENASA. en SENASA. De la ley que está en el Congreso ahora mismo. Y de los 10.000 millones de SENASA. Aquí usted ve, aquí arriba, fondos del subsidio para los subsidiados. Fondos para los subsidiados, ¿no, verdad? Entonces, todo lo que son gastos administrativos son asignados al subsidiado. Pero SENASA, del régimen contributivo, que tiene 400.000, tiene 17.000 y no se asigna un solo centavo a la administración. Todo se lo carga al régimen contributivo. Entonces, una competencia desleal. Al subsidiado será. Al subsidiado. Una competencia desleal con las demás administradoras de riesgo. ¿Y cómo puede ser eso? Y nadie protesta. Y eso está en la ley, eso está en el Palacio, y lo están viendo 200 diputados. Y nadie le dice a SENASA, ¿cómo ustedes los poquitos centavos asignados al subsidiado también lo toman para administración? Eso es realmente violar por todos los sitios. Señores, se nos acabó el tiempo. Tremendo tema, tremendo programa. Dar las gracias a nuestros invitados. Nelson, te prometo que vamos a continuar. Vamos a hacer un programa solamente para esto, para que hagamos una discusión científica. Tú sabes que la receta médica también es así, acalorada, como el doctor Guzmán. Y me gusta. Pero yo quiero sentarme con eso, porque es un potencial. Y cuando él entienda, él va a ser un aliado del país. Es que yo lo entiendo, y por eso me he buscado por 10.000 problemas. La receta médica de la Z.